Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y en el programa de hoy nos vamos a acercar al papel tan importante que tienen los centros de memoria histórica en conflictos como fue el de la Guerra Civil Salvadoreña, que tuvo lugar entre 1979 y 1992. Y para ello contamos hoy con una voz absolutamente autorizada, la de Óscar Meléndez, que es jefe del acervo histórico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, más conocido como la UCA. Les voy a contar algo más sobre Óscar Meléndez. Ha sido también coordinador del programa Cultura, Violencia y Espacios Públicos en la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador. Ha sido investigador y editor en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Tiene libros publicados y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales sobre violencia, criminalidad, administración de justicia y es conferenciante en importantes congresos académicos internacionales. Actualmente es investigador, como les decía, en el grupo de trabajo sobre violencias en Centroamérica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y está estudiando un máster de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio y por recibirme de manera muy calurosa acá en Madrid. Lo primero que le quería preguntar es ¿cuáles son las tareas que realizáis exactamente en el acervo histórico de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas? Muy bien, bueno, la UCA de El Salvador cuenta con un archivo especializado del conflicto armado salvadoreño en el que se encuentran, todavía tenemos datos muy conservadores de la cantidad de material, pero podríamos contabilizar alrededor de 30.000 piezas documentales que dan cuenta de este proceso histórico que fueron recopiladas desde la década de 1970. Por cierto, una idea de un jesuita, Ignacio Ellacuría, quien fue el rector mártir, ¿verdad?, asesinado en 1989, y el grupo de jesuitas y laicos que estaban alrededor de él, quienes tuvieron la iniciativa de documentar todo el conflicto armado. Pues ese es ahora el acervo histórico que se facilita sobre todo a académicos, académicas, el público interesado, ¿no?, en este proceso histórico salvadoreño, y también desde el cual efectuamos investigaciones sobre la historia reciente de El Salvador. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto con otros historiadores e historiadoras para intentar problematizar la hipótesis de la crisis histórica salvadoreña, es decir, cómo El Salvador llegó a un conflicto armado, de manera que las dos grandes tareas que desarrollamos desde el archivo es ofrecer, ¿no?, al público interesado, a la comunidad de investigadores y de investigadoras, toda la documentación que tenemos disponibles para producir más conocimientos, para elaborar tesis doctorales, para redactar artículos académicos, y por otro lado tenemos esta tarea de investigar nosotros mismos, ¿no?, con nuestro equipo, con nuestro plantel de académicos y académicas sobre el conflicto armado salvadoreño. ¿Seguís en esa investigación teniendo acceso a testimonios, a otros documentos? Claro. ¿O simplemente vuestra labor se circunscribe a lo que ya tenéis? Es, por varias vías, ¿no? Las investigaciones, en primer lugar, las fuentes primarias son los documentos que tenemos ahí, que muchos de ellos, vale decir, son transcripciones de testimonios recabadas en el momento, después de que ocurría la masacre, el testimonio del familiar, por ejemplo, que era desaparecido su pariente cercano, su amigo, su familiar, pero también tenemos otra línea de indagación que es el de la historia oral o el de la recabación de testimonios de personas que aún viven y que estuvieron activas políticamente, por ejemplo, o son víctimas del conflicto armado salvadoreño.
una guerra civil en definitiva que tuvo lugar, como decía antes, entre 1979 y 1992. ¿Esas heridas se han cerrado? Aún no, lamentablemente, y sobre todo porque no ha habido voluntad política de ninguno de los gobiernos que ha estado en funciones después de 1992, porque de hecho ni siquiera tenemos una ley de víctimas, ¿verdad? Hay una ley de victimarios que protege a todos los combatientes, pero no una ley de víctimas. Eso ya dice mucho sobre cómo se supera un conflicto, ¿no? Entonces, en el caso de El Salvador, aparte de la impunidad histórica que todavía se mantiene y que ha sido prácticamente una política de Estado desde que terminó la guerra hasta la actualidad, junto con la insuficiencia normativa e incluso a veces hasta social de superar verdaderamente la crisis más grande de la historia reciente de El Salvador. ¿Por qué es importante que existan espacios de memoria histórica como el que diriges? Bueno, en mi opinión es importante primero porque nos permite recordar, y recordar es volver a esos momentos, ¿no? Volver a vivir esas circunstancias, esas situaciones. También porque nos permite un espacio de memoria como este archivo del cual yo provengo, promover más investigaciones. También no solo investigaciones académicas, sino investigaciones conducentes a la superación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. También nos permite mantener vivo ese recuerdo, que además es parte de nuestro presente en el sentido de que no ha sido superado, ¿no? El año pasado yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que está en Santiago de Chile, y es impresionante cómo... Conozco ese museo y es impresionante. O sea, es desde que uno entra, ¿verdad? Es una Te produce una sacudida total. Claro, y permite prácticamente volver a vivir esos tiempos de dictadura. Entonces yo creo que por todas esas vías, los centros de memoria, los centros de investigación también son importantes porque nos conducen a procesos de reconciliación, de búsqueda de paz y de diálogo político que es tan necesario en sociedades como las salvadoreñas y las centroamericanas. ¿Las víctimas de aquel conflicto se acercan a vosotros? Muchas veces al archivo y más que todo a otros. Vamos a ver, la UCA de El Salvador tiene varios institutos y uno de ellos es el Instituto de Derechos Humanos, y que también contiene un archivo histórico. Muchas de estas víctimas del conflicto armado se dirigen a buscar vías para obtener justicia, ¿no? O incluso personas que siguen buscando a los desaparecidos, a las desaparecidas, que siguen sin saber por qué mataron o ejecutaron a su familiar. También a nosotros nos buscan con el objetivo de verificar cierta documentación o para contextualizar el proceso o los sucesos que conllevaron a las violaciones a derechos humanos. En ese sentido tenemos un contacto bastante directo, digamos, con la comunidad en general, ¿verdad? Y con las víctimas de la guerra. Han pasado más de 30 años desde el final del conflicto. ¿En qué situación se encuentra en la actualidad El Salvador? Bueno, El Salvador actual es un país que sigue sin ofrecer soluciones serias y reales a los graves problemas estructurales que conllevaron al conflicto armado. Por una parte, en el lado político es un país que se está acercando cada vez más rápido a una dictadura de corte personalista e incluso de pretensiones dinásticas. Es un país en el que llevamos ya con 19 meses de régimen de excepción, ¿verdad? Con el objetivo de combatir la criminalidad. Ya con decir el tiempo deja de ser excepcional, sino que se convierte en una medida ordinaria que ha violentado los derechos humanos de muchas personas que no pertenecían a grupos criminales, y que todo esto ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos como el IDUCA, ya lo mencionaba, como Cristosal, donde se ha reactivado, por ejemplo, el mecanismo de tortura para recabar información, donde en general no se han garantizado ni los derechos más básicos de las personas detenidas, y donde donde estamos viviendo sin una división de poderes también,
cuando antes al menos de manera formal existía, ahora ya no existe, porque desde el Ejecutivo se controla todo, se controla la Asamblea Legislativa, se controla el Poder Judicial. En el ámbito económico es un país que sigue viviendo de las remesas, que sigue sin ofrecer salarios dignos a la mayoría de las personas que vivimos de nuestro trabajo. Es un país que sigue sin ofrecer una pensión digna a la mayoría de la población adulta, ¿verdad?, que está a punto de jubilarse o que está jubilada. En el ámbito medioambiental es un país que se está quedando sin agua potable, y esto también tiene que ver porque no hay voluntad política para decretar una ley de aguas que garantice que no se siga privatizando el agua potable, porque como todos sabemos, en un mundo normal el agua es un bien básico al que todos deberíamos tener acceso, y todas. Y en el ámbito social también es un país altamente machista, con desigualdades de género bastante marcadas, y con todavía muchas brechas por superar en cuanto a derechos reconocibles a la comunidad, por ejemplo, LGBT, y a otros colectivos de personas que también tienen derechos, ¿no?, que garantizárseles. Por supuesto, en este escenario también hay voces, ¿verdad?, desde la academia, desde el periodismo crítico y serio, que siguen denunciando todas las graves violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo. Y también hay voces que ahora mismo son consideradas opositoras, como la UCA, desde la que yo vengo, porque se pronuncian constantemente en contra de todos estos graves problemas estructurales. ¿Qué crees que debe aprender El Salvador de su historia para que no se repitan los mismos errores? ¿Y qué se puede hacer desde las organizaciones democráticas para ayudar a que no se cometan? Claro, en mi opinión, lo primero que hay que tener claro es que las democracias liberales, pese a todos los problemas que puedan tener, fallas o deficiencias, son los únicos sistemas que en realidad pueden garantizar la defensa de los derechos más básicos de las personas y de los derechos humanos en general. Y por otro lado, también entender que los regímenes autoritarios, que las dictaduras, sean de la ideología que sean, solo conducen a profundizar las distintas manifestaciones de violencia, como la que vivió en El Salvador en la década de 1970, que conducen a profundizar las graves violaciones a los derechos humanos, como ya lo decía, y que al final nos van a conducir a escenarios de crisis políticas y económicas que van a repercutir, de hecho, en otros estados como los europeos, como el mismo Estados Unidos o Canadá, porque son situaciones que conducen a la expulsión de personas porque no tienen trabajo, porque siguen huyendo de la violencia. Ya no va a ser de los grupos criminales, sino que ahora del Estado. Y en general son sociedades que continúan expulsando a su población. Entonces yo creo que comprender que las democracias, pese a sus deficiencias, son los mecanismos que nos van a sacar de cualquiera de los problemas, creo que es algo bastante básico para entenderlo. Muchas gracias, Óscar, por aceptar la invitación de Voces por una Causa, y a todos ustedes, gracias también por escucharnos una semana más. Les esperamos la semana próxima. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.